Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encantan: las novelas turcas. Pero no cualquier novela turca. Hoy vamos a adentrarnos en dos categorías que considero que definen a la perfección el fenómeno de estas producciones: las tramas adictivas llenas de pasión prohibida y esas historias que nos inspiran a través de personajes inolvidables, héroes y heroínas que nos dejan una huella en el corazón. Antes de que nos sumerjamos en el mundo del drama, la intriga y el romance, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí siempre estamos explorando nuevas historias, analizando personajes y, en general, celebrando el arte de la narración. Así que si te gusta lo que ves, no olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Así nunca te perderás nuestras exploraciones de los mejores dramas turcos. Ahora sí, empecemos. Y vamos a arrancar con esas novelas que nos hacen pecar de adictos, esas historias donde las pasiones prohibidas son el motor de la trama y que nos mantienen al borde del asiento con cada capítulo. Pienso que una de las razones por las que estas novelas nos enganchan tanto es porque exploran esos rincones oscuros de la naturaleza humana, esos deseos que a veces reprimimos y que vemos representados en la pantalla. Es esa catarsis a través de personajes que se atreven a romper las reglas, aunque eso conlleve consecuencias desastrosas. Un ejemplo clásico y que seguramente muchos de ustedes conocen, es Aşk Memnu, o Pasión Prohibida como se le conoce en Latinoamérica. ¡Uf! ¡Qué novelón! La historia de Biter y Belul es un torbellino de emociones, un romance ilícito que desafía las convenciones sociales y que tiene consecuencias devastadoras. Es imposible no sentir la tensión entre ellos, esa química que traspasa la pantalla y que te hace preguntarte hasta dónde son capaces de llegar. La novela es una adaptación de una novela turca clásica, pero la versión moderna elevó la historia a un nivel de drama y sofisticación que cautivó al público global. Lo que me parece fascinante de Pasión Prohibida es que no glorifica la infidelidad, sino que la muestra como algo complejo, con motivaciones profundas y con consecuencias dolorosas para todos los involucrados. Biter es una mujer atrapada en un matrimonio sin amor, que busca desesperadamente una conexión genuina, un escape a la monotonía y la falta de pasión. Mientras que Belul es un joven impulsivo, seductor y lleno de contradicciones. Él representa la juventud, la libertad y la aventura, pero también la inmadurez y la incapacidad de asumir responsabilidades. Su relación es explosiva, pero también autodestructiva, y eso es lo que la hace tan adictiva. La dirección, la cinematografía y las actuaciones son impecables, logrando crear una atmósfera de tensión y erotismo que te mantiene pegado a la pantalla. La banda sonora, con su melancolía y dramatismo, acentúa aún más las emociones de los personajes. Pero Pasión Prohibida no es la única joya en este género. También tenemos otras novelas como Karasevda, o Amor Eterno, que aunque tiene un componente de amor verdadero muy fuerte, también explora relaciones complicadas y decisiones difíciles que ponen a prueba el amor de los protagonistas. La obsesión del antagonista Emir Kozkolu Pornian es una fuerza que impulsa la trama y que genera situaciones de tensión constante. Es una historia llena de giros inesperados, donde la venganza y el amor se entrelazan de una manera muy dramática. Emir no es solo un villano, es un personaje complejo con sus propias motivaciones y traumas que explican su comportamiento. Él cree que el poder y el control lo son todo, y está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere, incluso si eso significa destruir a las personas que ama. El triángulo amoroso entre Nihan, Kemal y Emir es el corazón de la novela, y cada uno de ellos lucha por su felicidad y por lo que cree que es correcto. Y hablando de venganza y amor, no podemos olvidar Intikam, que es la versión turca de Revenge. Aquí la protagonista, Yağmur Özden, regresa a Estambul para vengarse de las personas que arruinaron la vida de su padre. Es una historia de justicia, de secretos oscuros y de una protagonista que es a la vez fuerte y vulnerable. La dualidad de Yağmur, su deseo de venganza contra su necesidad de encontrar el amor y la felicidad, es lo que la convierte en un personaje tan atractivo. Ella debe equilibrar su sed de venganza con su creciente sentimiento por un hombre que está conectado con el pasado de su familia. La serie explora los temas de la traición, la lealtad y el perdón, y te hace cuestionar si la venganza es realmente la mejor solución. Estas novelas tienen en común la capacidad de crear atmósferas intensas, personajes complejos y tramas que te mantienen enganchado desde el principio hasta el final. Son historias que te hacen reflexionar sobre la naturaleza del amor, la moralidad y las decisiones que tomamos en la vida.
Y seamos honestos, a veces nos encanta sumergirnos en el drama ajeno, ¿verdad? Es como una forma de escape de nuestras propias vidas, de experimentar emociones intensas sin tener que enfrentar las consecuencias reales. Pero no todo son pasiones prohibidas y dramas intensos en el mundo de las novelas turcas. También hay espacio para historias que nos inspiran, que nos muestran personajes que luchan por sus sueños, que superan obstáculos y que nos dejan una lección de vida. Y aquí es donde entramos en la segunda categoría de este vídeo, esas novelas con héroes que realmente inspiran. Estas novelas nos recuerdan que el mundo no es solo oscuridad y sufrimiento, sino que también hay esperanza, bondad y la capacidad de superar cualquier adversidad. Una de mis favoritas en este sentido es Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta novela histórica narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Es una historia épica de valentía, de honor, de lealtad y de lucha por la justicia. Ertuğrul es un líder nato, un guerrero valiente y un hombre de fe que inspira a sus seguidores a luchar por sus ideales. La serie está ambientada en el siglo XIII y muestra la lucha de las tribus turcas por establecerse en Anatolia y defender su tierra de los invasores. Los valores de la serie como el honor, la justicia y la lealtad, resuenan con audiencias de todo el mundo. Lo que me encanta de Dirilis, Ertuğrul, es que no se trata solo de batallas y conquistas. También muestra la importancia de la familia, de la amistad y de la comunidad. Ertuğrul es un hombre que se preocupa por su gente, que los protege y que los guía. Es un personaje que encarna los valores de la cultura turca y que nos enseña la importancia de defender nuestras creencias. La serie también destaca el papel de las mujeres en la sociedad turca, mostrando su fuerza, inteligencia y determinación. Las mujeres de la tribu Kai son mucho más que simples esposas y madres, son guerreras, consejeras y líderes que juegan un papel fundamental en la lucha por la supervivencia. Otra novela que considero que tiene un mensaje muy inspirador es Mucize Doctor, o Doctor Milagro. Esta historia sigue la vida de Ali Befa, un joven médico con síndrome de Savant que lucha por superar sus limitaciones y por demostrar su valía en un mundo que a menudo lo rechaza. Ali es un personaje increíblemente inspirador porque, a pesar de las dificultades, nunca se rinde. Él demuestra que la inteligencia y la capacidad no están limitadas por las etiquetas y que todos tenemos algo valioso que aportar. La serie explora los prejuicios y la discriminación que enfrentan las personas con discapacidades y muestra cómo la empatía y la comprensión pueden marcar la diferencia en sus vidas. Doctor Milagro es una novela que te toca el corazón, que te hace reflexionar sobre la inclusión, la diversidad y la importancia de la empatía. Es una historia que te recuerda que todos somos diferentes y que nuestras diferencias son lo que nos hace únicos. Y además es una novela que te hace creer en el poder de la superación personal. Ali Befa se convierte en un modelo a seguir para aquellos que se sienten marginados o incomprendidos, demostrando que con esfuerzo y determinación se pueden lograr grandes cosas. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Gerkencikus, o Pájaro Soñador. Si bien es una comedia romántica, también tiene un mensaje inspirador sobre la importancia de seguir nuestros sueños y de ser fieles a nosotros mismos. Sanem, la protagonista, es una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora y que lucha por encontrar su lugar en el mundo. La serie está llena de momentos divertidos y entrañables, pero también aborda temas importantes como la autoaceptación, la independencia y la importancia de perseguir tus pasiones. Sanem es un personaje muy relatable, porque todos hemos sentido alguna vez esa incertidumbre sobre el futuro y esa necesidad de encontrar nuestro camino. Su historia nos enseña que no debemos tener miedo de perseguir nuestros sueños, que debemos confiar en nosotros mismos y que incluso cuando las cosas se pongan difíciles, siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. La relación entre Sanem y Can Yaman, el protagonista masculino, es una de las razones por las que la serie ha sido tan popular. Su química en pantalla es innegable y su historia de amor es llena de obstáculos y desafíos, pero también de momentos dulces y románticos. Estas novelas, tanto las que exploran las pasiones prohibidas como las que nos inspiran con héroes valientes, nos demuestran el poder de la narración para conectar con nuestras emociones, para hacernos reflexionar sobre la vida y para transportarnos a mundos diferentes. Son historias que nos hacen reír, llorar, suspirar y sobre todo, sentir. Nos recuerdan que somos humanos, que somos capaces de amar, de odiar, de sufrir y de superar cualquier obstáculo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las novelas turcas y que hayan encontrado alguna recomendación que les llame la atención.
Hemos explorado esas tramas adictivas llenas de pasión prohibida que nos mantienen al borde del asiento, y también hemos celebrado a esos héroes y heroínas que nos inspiran a ser mejores personas y a luchar por nuestros sueños. El mundo de las novelas turcas es vasto y diverso, hay algo para todos los gustos. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas novelas turcas increíbles que existen. Hay un universo de historias esperando a ser descubiertas, así que los invito a que exploren, que investiguen y que encuentren las novelas que más les gusten. No tengan miedo de salir de su zona de confort y probar algo nuevo, quizás se sorprendan gratamente con lo que encuentren. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de descubrir y compartir historias. Y me encantaría saber cuáles son sus novelas turcas favoritas, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué novelas los han enganchado por completo? ¿Qué personajes los han inspirado? Quiero saberlo todo. Compartan sus recomendaciones y opiniones, así podemos crear una comunidad de amantes de las novelas turcas y descubrir juntos nuevas joyas. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exploraciones del mundo de las novelas turcas. Adiós.